Muy buenas a todos y bienvenidos a Mente Shonen. Hoy les traigo el spoiler del capítulo 1155 de One Piece, titulado Los Piratas de Rocks. Esta semana tenemos un color split en portada. La banda de Sombrero de Paja camina sobre una escalera de madera que conecta un edificio con otro en lo alto de una ciudad. Y ya sabéis, si os gusta el contenido y queréis apoyar el canal, dadle like, suscribíos y dejad vuestro comentario, que os leo. Ahora sí que sí, vamos al lío. El capítulo comienza justo donde se quedó en el anterior. Loki le confirmó a Rocks que estaban en Elbaf, pero también le dijo que su padre estaba fuera de la isla en una expedición. Loki estaba muy sorprendido, ya que era la primera vez en su vida que veía humanos. Rocks le preguntó a Loki cuál era su nombre. Después, Rocks le exigió a Loki que se fuera a casa y que llamara a su padre, ya que éste debería curar las heridas de Loki. De esa forma, Rocks podría volver a ver a Harald. Sin embargo, Loki se negó y atacó a Rocks, pero Rocks usó su espada para contraatacar. Loki, ¿qué te hace pensar que mi padre va a regresar por algo tan tonto como mis heridas? ¿Y cómo te atreves a darme órdenes con esa pinta de debilucho que tienes? Narrador. Las estocadas de Rocks eran conocidas por ser parecidas al impacto de un martillazo gigante o al impacto de un cañonazo. Hacían volar todo lo que había a su alrededor. Rocks. Oh no, mirad, Loki está gravemente herido. Comienza un flashback sobre el Leveling que tuvo lugar 8 años antes. Los soldados del castillo de Pangea informaban que 5 de los reyes habían sido atacados y secuestrados por un hombre de gran tamaño vestido de negro. Después vemos a Imu en la habitación de flores. Imu, las vidas de simples reyes no pueden usarse como moneda de cambio contra mí. Rocks, eso me temía. Aunque la Tierra Santa se ha convertido en un caos absoluto. De repente vemos que Rocks estaba sentado en el suelo bastante cerca de Imu. Además tenía una pistola en la mano. También vemos una sirvienta arrodillada al lado de Imu. Una mujer que era idéntica a Unko. Iba vestida con una especie de hábito de monja y tenía una mascarilla de tela en la boca. Imu se giró hacia Rocks y lo miró fijamente mientras que Rocks, muy furioso, amenazó a Imu sin miramientos. Narrador. Como nunca antes y por primera vez, alguien había sido capaz de adentrarse a lo más profundo de la Tierra Santa, a la habitación de flores. Ese hombre se presentó a sí mismo como un admirador de Davy Jones, y eso fue todo lo que hizo, ya que sabía muy bien lo que no era capaz de hacer, aunque sí dejó unas palabras tras de sí. Rocks. Un día volveré, regresaré aquí. Rocks se encontró con Harald en la ciudad de Mario Joyce, cuando ambos intentaban escapar. En una épica página doble vemos que ambos se atacan el uno al otro. El choque de su ambición con rasgos de dinastía fue muy parecido al de Roger contra Zeroige o Luffy contra Kaido. Sus espadas no se llegaron a tocar. El narrador explica que el enfrentamiento entre estos dos extraños acabó con todo lo que había a su alrededor en un rango de 5 kilómetros. Ambos se presentaron mientras luchaban. Tras una breve batalla, los dos escaparon juntos. Harald le tuvo que preguntar a Rocks en qué dirección estaba Elbaf porque estaba muy perdido. Rocks le dijo a Harald que si ambos sobrevivían deberían volver a verse, pero Harald le contestó que jamás se volvería a ver con un criminal. Después Harald saltó del rail line ante el asombro de Rocks, que no podía creerse lo loco que estaba Harald. A continuación, el narrador cuenta que pese al tratamiento de emergencia, el almirante al que atacó Rocks finalmente murió. Esto hizo que el gobierno mundial pusiera un alto precio a su cabeza. Nos muestran el guante de Rocks, pero no vemos su recompensa porque estaba tapada. Tras esto, Rocks atacó un barco que llevaba el loro celestial, a Mario Joyce. Incluso llegó a destruir una de las puertas de la justicia en su huida. Ya con dinero y barco, Rocks empezó su vida como pirata. Durante los siguientes años, Rocks empezó a atacar barcos piratas. Participó en Davy Backfights, que es el arco que nadie quiso ver, y así consiguió nuevos tripulantes para su barco. Sin embargo, Rocks aún no había formado oficialmente su banda pirata. Simplemente era una banda de malhechores que seguían a Rocks. Volvemos al presente del flashback, hace 48 años. En otra alucinante página doble, vemos a Rocks y a sus 6 compañeros comiendo en el castillo Auro junto a Harald y Loki. Loki estaba tumbado en una cama con vendajes por todo el cuerpo. Harald había regresado lo más rápido posible de su expedición tras enterarse de que Loki estaba herido, aunque las heridas de Loki ya estaban casi curadas. Harald le pidió que no volviese a ir al inframundo. Loki estaba muy contento al ver que su padre había regresado por él. Rocks quería que Harald se uniese a él, ya que había escuchado que el gobierno mundial había ignorado todas las peticiones de Harald, pero Harald se negó.
ya que perdería toda la confianza que se había ganado de otros países. Harald preguntó a los compañeros de Rox por qué seguían a un tipo como él. Siki, ¿seguir? ¿A quién? ¿A ese idiota? Se ríe. ¡Jijaja! No me hagas reír. Nosotros vamos por nuestra cuenta. Aunque Rox la palmase, no cambiaría nada. Siki el Yakuza, más tarde conocido como el León Dorado. Stussy, exacto, pero hay algo interesante en su plan. Siento que es una excelente oportunidad de hacerse rico. Mrs. Booking, la ladrona de ciencias. Buckingham Stussy. Marlon, ¿has escuchado hablar de Hachinosu, la isla del exilio, también conocida como la isla pirata? Es la isla donde los países solían reubicar a los criminales más despiadados que sus propias prisiones no podían controlar. Don Marlon, el gángster de West Blue. Newgate, se suponía que era una isla deshabitada, sin comida, donde simplemente esperabas la llegada de tu muerte. Edward Newgate, el pirata más conocido como Shirohige. Guangxi, pero en los últimos años esos criminales han sobrevivido creando sus propias organizaciones. ¿Y cuál crees que ha sido la razón? Guangxi, Ochouko, el pirata gurú, futuro almirante de la isla pirata. Ganzui, alguna organización de los bajos fondos se enteró de ello y ayudó a los criminales a volverse inmensamente ricos. Ganzui, el contrabandista. Ganzui era el tipo enorme que vimos en Good Valley, vistiendo una armadura completa, y uno de los zombies de Moria en Thriller Bark. Don Marlon era un gángster inspirado en personajes como Vito Corleone, quizás era el padre de Betts, y Guangxi, o Choco. Era un tipo que se parecía bastante a Caribou, quizás también era su padre. Rox le pidió de nuevo a Harald que se uniese a él. Loki, que se había levantado de la cama, estaba escuchando a escondida tras la puerta la conversación entre ambos. Loki lloró de emoción cuando escuchó las palabras de Rox. Rox, ven conmigo, Harald. Si nos unimos seremos imparables. Harald, no insistas, soy el rey de un país. Rox, ¿qué importa eso? Hagámonos con el mundo. Loki, ¿el mundo? Narrador. Tiempo después, Loki se dio cuenta que había sido salvado. En la última página del capítulo vemos varios barcos llegando a Hachinosu, mientras el narrador nos cuenta lo que pasó 4 años después, 44 años del presente. Narrador. Han pasado 4 años desde entonces, en los que Harald rechazó todas las invitaciones que le hizo Rox, y finalmente, el plan de Rox, junto al grupo de élite de rufianes que estaban de acuerdo con él, está a punto de llevarse a cabo. Rox, ¡adelante! El capítulo termina con la bandera de los piratas de Rox, ondeando por primera vez. Y esto fue todo, Nakamas. Y hasta aquí el spoiler del capítulo 1155, por ahora uno de los más intensos y reveladores hasta la fecha. En el flashback de Rox empieza a perfilarse como algo más que un simple pirata, un tipo con visión, aliado de mente y una ambición que amenaza el propio mundo. Contadme en comentarios qué os ha parecido el capítulo y qué pensáis del plan de Rox. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y dejad vuestro comentario, que eso ayuda mucho a que el canal crezca y pueda traeros más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Shonen. Y siento deciros que la próxima semana no hay manga.